No puedes controlar con miedo. Ellas necesitan tu amor, no tu rigidez. Rodrigo Cordero miró por la ventana de su mansión de Polanco, la más grande e imponente de la calle. El silencio en el interior contrastaba con el lejano sonido del tráfico de la Ciudad de México, que le llegaba apagado y distante. La mansión de Rodrigo, con su decoración moderna y refinada, parecía estar en un estado de negación. El lujo de sus muebles, el arte contemporáneo en las paredes y las alfombras persas contrastaban con el desorden que se apoderaba del espacio. La casa estaba lejos del remanso de paz que deseaba. Lo que debería haber sido un hogar ahora se sentía más como una prisión de acero y cristal. El caos de sus pequeñas hijas, Valeria e Isabel, corriendo desenfrenadamente por los pasillos, hacía que cada rincón de la mansión se alejara aún más de su idea de orden. Rodrigo observaba todo en silencio, como si fuera espectador de una vida que ya no sabía cómo llevar. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí escucharás historias inspiradoras que te mostrarán cómo convertir los desafíos en éxito. No te pierdas ningún capítulo de este viaje. El aire pesado en la casa parecía tener raíces más profundas que una simple falta de organización. El comportamiento rebelde de las niñas hacía el ambiente insoportable, pero lo que más pesaba en Rodrigo era el vacío emocional que llevaba dentro. La pérdida de su esposa, Clara, 8 meses antes, había dejado una huella irreparable en su alma. El recuerdo de Clara estaba por todas partes, en los muebles, en los objetos, en las fotos esparcidas por la casa. Estaba en cada rincón, pero al mismo tiempo, ya no estaba, y esto lo dejó solo en un mar de recuerdos y añoranzas que ya no sabía cómo procesar. Ya no sabía cómo ser el padre que sus hijas necesitaban. Al mirar a las niñas, Rodrigo se sintió impotente, incapaz de lidiar con el caos emocional que se gestaba en su hogar. Se preguntó si la riqueza y el poder que había adquirido a lo largo de su vida serían suficientes para calmar el dolor de su pérdida y restaurar el equilibrio perdido. El sonido de más objetos cayendo resonó por la casa, interrumpiendo sus pensamientos. Valeria e Isabel corrían por la sala, tirando jarrones y esparciendo juguetes por todas partes. Rodrigo intentó llamar a las niñas, pero su voz no tuvo ningún impacto. Valeria. Isabel, gritó más fuerte, pero las niñas parecían no oírlo, completamente inmersas en su propio mundo de caos. Apretó los puños y el peso de la frustración se apoderó de su cuerpo. Era como si sus intentos de disciplinarlas fueran inútiles, como si se rieran de su impotencia. No sabía qué más hacer. Los métodos que había aprendido con los años ya no funcionaban en su hogar. El amor y la estructura que intentaba imponer eran ineficaces. El dolor que sentía estaba presente en cada lágrima que no podía llorar y en cada grito que no salía de su boca. Sin saber qué hacer, Rodrigo se alejó de las chicas y se dirigió a la oficina, intentando recuperar parte del control que sentía que se le escapaba. El silencio volvió a invadir la casa, pero era un silencio opresivo, como si los gritos de las niñas aún resonaran en cada rincón de la mansión. Rodrigo estaba sentado al escritorio, rozando los papeles con los dedos, pero su mente estaba en otra parte. Ya no podía concentrarse en los números ni en las reuniones de negocios que una vez lo consumieron. El vacío interior lo había absorbido. Las paredes de la mansión parecían más frías que nunca, y él, la figura de poder que siempre había sabido controlar todo a su alrededor, se sentía impotente ante un problema que no podía resolver, su propio dolor y el de sus hijas. El reflejo en la ventana mostraba al hombre en el que se había convertido, un empresario exitoso, pero un hombre vacío por dentro, incapaz de encontrar la paz que tanto buscaba. Rodrigo Cordero miró por la ventana de su mansión de Polanco, la más grande e imponente de la calle. El silencio en el interior contrastaba con el lejano sonido del tráfico de la Ciudad de México, que le llegaba apagado y distante. La mansión de Rodrigo, con su decoración moderna y refinada, parecía estar en un estado de negación. El lujo de sus muebles, el arte contemporáneo en las paredes y las alfombras persas contrastaban con el desorden que se apoderaba del espacio. La casa estaba lejos del remanso de paz que deseaba. Lo que debería haber sido un hogar ahora se sentía más como una prisión de acero y cristal.
El caos de sus pequeñas hijas, Valeria e Isabel, corriendo desenfrenadamente por los pasillos, hacía que cada rincón de la mansión se alejara aún más de su idea de orden. Rodrigo observaba todo en silencio, como si fuera espectador de una vida que ya no sabía cómo llevar. El aire pesado en la casa parecía tener raíces más profundas que una simple falta de organización. El comportamiento rebelde de las niñas hacía el ambiente insoportable, pero lo que más pesaba en Rodrigo era el vacío emocional que llevaba dentro. La pérdida de su esposa, Clara, 8 meses antes, había dejado una huella irreparable en su alma. El recuerdo de Clara estaba por todas partes, en los muebles, en los objetos, en las fotos esparcidas por la casa. Estaba en cada rincón, pero al mismo tiempo, ya no estaba, y esto lo dejó solo en un mar de recuerdos y añoranzas que ya no sabía cómo procesar. Ya no sabía cómo ser el padre que sus hijas necesitaban. Al mirar a las niñas, Rodrigo se sintió impotente, incapaz de lidiar con el caos emocional que se gestaba en su hogar. Se preguntó si la riqueza y el poder que había adquirido a lo largo de su vida serían suficientes para calmar el dolor de su pérdida y restaurar el equilibrio perdido. El sonido de más objetos cayendo resonó por la casa, interrumpiendo sus pensamientos. Valeria e Isabel corrían por la sala, tirando jarrones y esparciendo juguetes por todas partes. Rodrigo intentó llamar a las niñas, pero su voz no tuvo ningún impacto. Valeria. Isabel gritó más fuerte, pero las niñas parecían no oírlo, completamente inmersas en su propio mundo de caos. Apretó los puños y el peso de la frustración se apoderó de su cuerpo. Era como si sus intentos de disciplinarlas fueran inútiles, como si se rieran de su impotencia. No sabía qué más hacer. Los métodos que había aprendido con los años ya no funcionaban en su hogar. El amor y la estructura que intentaba imponer eran ineficaces. El dolor que sentía estaba presente en cada lágrima que no podía llorar y en cada grito que no salía de su boca. Sin saber qué hacer, Rodrigo se alejó de las chicas y se dirigió a la oficina, intentando recuperar parte del control que sentía que se le escapaba. El silencio volvió a invadir la casa, pero era un silencio opresivo, como si los gritos de las niñas aún resonaran en cada rincón de la mansión. Rodrigo estaba sentado al escritorio, rozando los papeles con los dedos, pero su mente estaba en otra parte. Ya no podía concentrarse en los números ni en las reuniones de negocios que una vez lo consumieron. El vacío interior lo había absorbido. Las paredes de la mansión parecían más frías que nunca, y él, la figura de poder que siempre había sabido controlar todo a su alrededor, se sentía impotente ante un problema que no podía resolver, su propio dolor y el de sus hijas. El reflejo en la ventana mostraba al hombre en el que se había convertido, un empresario exitoso, pero un hombre vacío por dentro, incapaz de encontrar la paz que tanto buscaba. Llegó el día de la reunión con los inversores, y el peso sobre Rodrigo era insoportable. Sabía que esta reunión era crucial para el futuro de su constructora. Pero en lugar de centrarse en las cifras y las negociaciones, su mente estaba en otra parte, absorta en los gritos de las chicas y el dolor de su propia soledad. Estaba harto de la lucha diaria por mantener su casa en orden, pero más que eso, estaba harto de sí mismo. Ese hombre poderoso que antes lo controlaba todo ahora ni siquiera podía controlar sus propias emociones. Las chicas habían vuelto a destruir parte de la casa, y su paciencia estaba al límite. El entorno a su alrededor parecía derrumbarse, y él, en el centro de todo, no sabía cómo reaccionar. Durante la reunión, volvió a estallar el caos. Las chicas, sin importarles la situación, corrían por la sala, tirando papeles y juguetes, riendo y gritando, como si el mundo ya no tuviera reglas. Rodrigo las miró y su ira aumentó. Intentó controlar la situación gritando, pero en lugar de calmarlas, las chicas solo se agitaron más. La tensión en la sala aumentó y los inversores comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Rodrigo, que antes era invencible, ahora parecía frágil, desesperado. Su autoridad, antes absoluta, ya no funcionaba. Estaba perdiendo la batalla que, sin saberlo, siempre había sido la más importante, el control de su propia vida. En ese momento de completo colapso emocional, María del Carmen entró por la puerta sin previo aviso. Miró a Rodrigo, y sus ojos, serenos y tranquilos, se fijaron en las chicas.
Sin dudarlo, se acercó a ellas con pasos suaves, y en cuestión de segundos, las chicas se tranquilizaron. María del Carmen, con su presencia serena, las condujo fuera de la habitación. En cuestión de minutos, la atmósfera tensa dio paso a una paz sorprendente. Rodrigo se quedó allí, paralizado, observando lo que acababa de suceder. Él, un hombre de éxito y poder, no había podido controlar la situación, pero María del Carmen, con su sencillez y calma, hizo lo que él jamás hubiera imaginado. Sacó a las chicas de la habitación y le devolvió la paz que había perdido. Rodrigo miró a los inversores, visiblemente aliviados. Sintió una profunda vergüenza. ¿Cómo había llegado hasta allí, tan alejado de su propia humanidad? Como alguien que lo tenía todo, pero que no sabía cómo afrontar los problemas más sencillos. Se acercó a María del Carmen, aún atónito por la escena. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó con voz temblorosa, su autoridad desmoronándose ante ella. Ella, con su calma habitual, respondió, a veces, Rodrigo, no se trata de controlar. Se trata de comprender. Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron profundamente en él. Rodrigo, que había pasado toda su vida intentando controlar todo a su alrededor, ahora se encontraba ante algo que no podía dominar, la sabiduría de una mujer que, a pesar de todo, sabía lo que realmente importaba. María del Carmen lo miró con ojos firmes pero compasivos. No puedes controlar a tus hijas con miedo. Necesitan tu amor, no tu rígida disciplina. Te necesitan a ti, no a un hombre que se esconde tras su dolor y su ira. Sus palabras, aunque duras, estaban llenas de verdad. Rodrigo la miró, y algo en su interior comenzó a cambiar. Se sintió pequeño, pero no de forma humillante. Se sintió vulnerable, pero de una manera que le hizo ver que quizás la verdadera fuerza residía en ser vulnerable. El control que tanto apreciaba no lo había llevado a ninguna parte. Necesitaba algo más. Necesitaba aprender a ser el padre que sus hijas necesitaban, alguien que las amara, no alguien que las temiera. Por primera vez, Rodrigo dejó atrás su fachada de empresario despiadado. Miró a María del Carmen, la mujer a la que antes consideraba solo una empleada de poca monta, y, con un gesto de humildad, dijo, no sé cómo hacer esto. De verdad que no. La frustración en su voz era palpable, pero al mismo tiempo, había una leve esperanza. No sabía cómo, pero ahora quería aprender. El cambio en Rodrigo fue gradual pero profundo. En los días siguientes, empezó a abrir los ojos a lo que realmente importaba. En lugar de gritar, empezó a hablar con sus hijas con más paciencia. La rigidez que antes dominaba su hogar dio paso a una ternura que aún no sabía expresar, pero que intentaba aprender cada día. Empezó a sentarse con Valeria e Isabel, escuchando sus pequeñas historias, preguntándoles cómo les había ido el día, sin prisas, sin presiones. Se permitió ser vulnerable, dejando atrás la fachada que siempre había usado como protección. Las niñas, que antes se habían mostrado distantes, ahora se acercaban a él con más confianza, con más cariño. Ya no lo veían como un hombre distante, sino como un padre que había empezado a conectar de verdad con ellas. María del Carmen continuó con su rutina en la mansión, pero su lugar en la vida de Rodrigo ya no era el mismo. Se había convertido en una figura fundamental en la casa, no solo por su dedicación al trabajo, sino por la sabiduría que ofrecía, a menudo en silencio. Rodrigo comenzó a buscarla con más frecuencia, pidiéndole consejos sobre cómo lidiar con sus hijas, su dolor y los sentimientos que aún no había logrado procesar. María del Carmen, con su humildad, siempre le ofreció palabras de apoyo, pero nunca lo forzó. Entendía que el verdadero cambio provenía de Rodrigo y que necesitaba atravesarlo a su propio ritmo. Simplemente lo guió, con paciencia, como siempre lo había hecho con sus propias pérdidas. La mansión, que antes reflejaba distancia y vacío emocional, ahora se sentía diferente. La risa de Valeria e Isabel llenaba los pasillos, y Rodrigo se sentía más presente que nunca. Dejó el trabajo a un lado para jugar con ellas, para acompañarlas en sus descubrimientos, para ser el padre que tanto necesitaban. La casa que parecía un campo de batalla ahora se convirtió en un hogar. Un hogar donde reinaban el amor y la comprensión, reemplazando la ira y el dolor que habían marcado su historia.
Rodrigo, ahora más humilde y atento a las necesidades de su familia, comprendió que la mayor inversión que podía hacer no era en su compañía, sino en la relación con sus hijas. María del Carmen, por su parte, aunque reconocida por la sabiduría que aportaba a la casa, decidió no cambiar de puesto. Continuó trabajando como limpiadora, sabiendo que el valor de su vida no residía en cargos ni títulos, sino en marcar la diferencia de forma discreta pero profunda. Sentía que lo que realmente importaba era el respeto que se ganaba de todos a su alrededor, no el estatus ni el reconocimiento formal. Tenía un corazón sereno, sabiendo que al transformar la vida de Rodrigo y sus hijas, había cumplido la misión que la vida le había encomendado. El amor y la sabiduría no necesitaban títulos, hablaban por sí solos. Con el tiempo, Rodrigo reconectaba con la esencia de ser padre. Ya no era el hombre que veía a sus hijas como una carga o un obstáculo en su vida. Se convirtieron en su prioridad, y por primera vez, comprendió el valor de ser un padre presente. Aprendió que los hijos no necesitan un control rígido ni un padre distante que solo se preocupe por el éxito material. Necesitan amor, atención y comprensión. Con esto, se reconstruyó a sí mismo, y su hogar se convirtió en un espacio de paz, donde los recuerdos de Clara se integraron en el nuevo comienzo, sin el dolor que antes no sabía cómo afrontar. ¡Qué transformación tan sorprendente, ¿verdad? Cara con la boca abierta, ¿cómo reaccionarías si fueras Rodrigo y pudieras aprender a ser un padre presente gracias a alguien como María del Carmen? ¿Has vivido situaciones similares con tus hijos o familiares? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la sabiduría y la calma de María ante el caos? Queremos conocer tu opinión. Y no olvides, suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte los próximos vídeos. 6 meses después, la mansión de Rodrigo Cordero era sin duda más que una casa de lujo. Era un hogar, un espacio lleno de risas, abrazos y momentos de cariño genuino. Rodrigo y sus hijas se convirtieron en una familia unida, más fuerte que nunca. Él les dedicaba cada momento, ayudándolas con sus estudios, jugando con ellas, demostrándoles finalmente que era el padre que siempre habían deseado. María del Carmen, con su mirada serena y su inmenso corazón, continuó trabajando en la casa, una figura querida y respetada.